qué me decidí especializar en sismología? Pues porque son unos estudios con bases físico-matemáticas muy sólidas. Los sismos resulta ser un fenómeno extraordinario. Es decir, cada vez que yo experimento una sacudida, no deja de maravillarme, de provocarme una sensación de incomprensión y de asombro. La cultura de prevención es la que deberíamos asimilar todos los mexicanos desde pequeños, ¿no? Porque es un fenómeno que estará presente siempre en nuestras vidas. Bueno, con nosotros Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, que, bueno, yo diría, de estos científicos mexicanos que han hecho cosas tan interesantes, de repente se ponen de moda, ¿no? Porque resulta que tiembla, pero cuando no tiembla, ¿qué pasa? Y como no deja de temblar, pues a veces ni lo sentimos, ¿no? Pero no se vuelve eje de nosotros. Y además ha sido reconocido en las últimas semanas por una muy importante revista que lo coloca entre los científicos más reconocidos debido al trabajo que ha hecho. Así que, Víctor, felicidades antes que nada. Fue un enorme gusto cuando vimos la revista, ¿cómo se llama? Nature, ¿no? Que sacó esto. Y entiendo que todo el mundo te volteó a ver, pero más bien te volteábamos a ver por otros temas. Bueno, más que por este momento. Primero, ha seguido temblando, ¿verdad? Pues sí, como siempre. ¿Más que en otros momentos o ahora somos más sensibles? Geofísicamente, en términos de la sismicidad, Sí. la tasa de sismicidad es alta en México, siempre, ¿no? O sea, se registran, el Servicio Sismológico Nacional, que es la entidad dedicada a detectar y determinar qué tipo de sismicidad ocurre cada día en México, sigue, digamos, reportando una sismicidad estable, ¿no? Del orden de 6 o 7 mil sismos por año, ¿no? Por año. Sí. Pero digamos, a ver, en términos, somos después de un temblor evidentemente más sensibles, Víctor, pero la pregunta sería, ¿no está pasando nada que no haya venido pasando? Pregunto. Claro, a ver, después del gran terremoto del 7 de septiembre, el magnitud 8.2 en el Istmo de Tehuantepec, han habido muchas réplicas, que no es excepcional. Hay otros sismos de mucha menor magnitud, como el del 20 de marzo de 2012, que recordaremos algunos. Sí, claro. ¿No? Hay muy cerca de la frontera entre Guerrero y Oaxaca, que ha producido una cantidad de réplicas descomunal. A diferencia de un sismo aún más reciente de magnitud comparable, que fue en Guerrero en 2014, el 18 de abril, uno que sentimos, estos dos los sentimos en la Ciudad de México, que tuvo muchas menos réplicas. Entonces, la cantidad de réplicas del grande, del 8.2, es muy notable, pero no es extraordinaria, ¿no? A diferencia del 19 de septiembre, que ha tenido muy poquitas réplicas, del cercano, del sismo más cercano que produjo daños. Que es donde la revista de Nature pone particular énfasis en tu interpretación y en tu mirada de los hechos, ¿no? Sí, digamos, un trabajo que publicamos el año antepasado, en diciembre de 2016, con el cual tratamos de abordar un aspecto particular de la respuesta sísmica de la Ciudad de México, que ha sido debatido por décadas, no ha sido plenamente comprendido, que es la duración de la fase intensa de las sacudidas violentas en la parte lacustre de la Ciudad de México, donde la que está edificada sobre sedimentos de los antiguos lagos de la Ciudad de México. Entonces, ese aspecto lo abordamos a través de un modelo con el cual entendimos un poco más sobre las razones por las cuales esto ocurre, que es un poco paradójico, no es fácil de entender. A ver, vamos a tratar de explicarlo, sobre todo porque nos hemos convertido todos de alguna otra manera en muy sensibles y tratamos de presumir cierto conocimiento un poco como un acto de sobrevivencia, no necesariamente porque seamos los científicos. ¿Qué es lo que ese estudio centralmente planteaba? ¿Que entre más cerca el epicentro en zonas lacustres tiene más repercusión? ¿Qué es lo que sucede con ese? Claro. Sí. No, a ver, lo que hay que entender claramente es que muchos
y grandes sismólogos en México y en el mundo han trabajado durante décadas en la comprensión de lo que ocurre en la Ciudad de México, notablemente desde 85, que se instrumentó mucho la ciudad. Entonces hemos entendido mucho desde entonces. Sí. Se ha microcaracterizado la respuesta sísmica, hoy sabemos dónde es más violento el movimiento, etc. Todo eso lo sabemos ya, ¿no? Por todo este bagaje que ya existe. En particular, lo que nosotros entendimos mejor es lo que ya expliqué, por qué duran tanto en las sacudidas del suelo, en un lugar donde las propiedades del suelo, donde está edificada la ciudad, son tales que la energía sísmica se disipa rápidamente. O sea, no es un suelo propicio, las primeras capas sedimentarias que caracterizan el suelo, para que se propague, digamos, grandes distancias de la energía. Entonces es una paradoja. ¿Cómo es posible que el movimiento dure tanto si la energía al mismo tiempo se disipa tan rápidamente? Entonces, esencialmente lo que proponemos, lo que entendimos con base en observaciones y el modelo que estudiamos en ese trabajo, que seguimos estudiando todavía, claro, es que en realidad lo que pasa es que de la misma forma que cuando uno pulsa la cuerda de una guitarra, esta oscila, ¿no? Esta oscila y emite frecuencias sonoras y oscila de varias formas simultáneamente. Hay lo que llamamos un modo fundamental de vibración de la cuerda que emite un tono y luego sobrepuesto a ese modo de vibración hay otros más digamos, de más alta frecuencia, que llamamos modos superiores de vibración, que emiten otros tonos, de tal forma que el sonido está compuesto por diferentes tonos, etc. ¿no? Sí. Bueno, pues igual pasa con las ondas sísmicas. Normalmente es el modo fundamental de vibración de las ondas las que dominan el movimiento del suelo. En el caso de la Ciudad de México, por la naturaleza de la estratigrafía, es decir, de las propiedades del suelo, este modo fundamental, su energía está confinada a la capa más superficial y disipativa del suelo, de tal forma que el modo fundamental muere rápidamente al propagarse dentro de la cuerda. Si fuera la guitarra sería ¡tum! Y ese modo fundamental muere, pero los otros sí siguen vibrando. Y entonces, en el caso de las ondas sísmicas, los modos superiores de vibración, cuya energía viaja a mayor profundidad en la cuenca sedimentaria, donde las rocas o el suelo es más competente, disipa menos la energía, pueden propagar y viajar muchas mayores distancias y prolongar así el movimiento del suelo, ¿no? Entonces, ocurre el sismo del 19 y, en fin, algo que se confirma, que predice el modelo, digamos, es que la duración de la parte violenta del movimiento crece conforme nos adentramos a los sedimentos lacustres de la cuenca, ¿no? Cosa que digamos, cuestiona o contradice lo que gran parte de la comunidad pensaba, ¿no? Oye, eso, escrito el año pasado, ¿de cuándo fue? En diciembre de 2016. Y resulta que en 2017 se comprueba la hipótesis, ¿no? De alguna forma, ya lo habíamos comprobado. Sí, claro, ¿no? sí, bueno, pero sí. digamos que ahí sí se vuelve con claridad, ¿no? A mostrar. Oye, ¿puede haber, puede seguir presentándose, te contaba que yo estuve en Guerrero hacia final del año, ¿pueden seguir presentándose réplicas del temblor del 7 de septiembre? Sí, claro. Sí. ¿Hay un momento en que deja de haber réplicas porque llega uno nuevo? ¿O cómo? O sea, pum, dicen ya está un lado y ahora venimos nosotros. ¿O siempre hay una especie de memoria de parte del temblor? Sí, hay una memoria que se va olvidando, es decir, hay leyes físicas que rigen la tasa de sismicidad de la cantidad de réplicas conforme transcurre el tiempo y estas decrecen la cantidad de réplicas rápidamente con el tiempo. Depende de cada terremoto qué tan rápidamente, pero el decrecimiento la tasa de decrecimiento es alta. Entonces, salvo, digamos, casos muy particulares, mencionaba yo el del 20 de marzo de 2012, es en particular por la estructura interna de la corteza en ese lugar donde entran en contacto ambas placas, la que subduce, etc. Ahí está habiendo, o sea, es que hay montes submarinos que están siendo subducidos por abajo y eso provoca, digamos, alta sismicidad incluso años después, pero sí. ¿Años después? Sí, años después, sí, claro. Sí, que digamos,
La definición, o sea, la sismicidad en una región donde ocurre un gran terremoto va a dejar de ser réplicas del terremoto principal cuando la tasa de sismicidad, la cantidad de sismos por día, regrese a ser la que era antes del terremoto que perturbó la sismicidad, ¿no? Así es la definición. Se acomoda. ¿No? Así es, poco a poco los esfuerzos, las deformaciones producidas por el sismo grande se van reacomodando hasta que regresamos a una tasa, digamos, secular de sismicidad, ¿no? A ver, a mí me llamó mucho la atención el reciente temblor en Honduras, por una razón en particular. Bueno, sí, porque tocó en algún sentido costas mexicanas, aunque parece que no fue sentido de manera importante. O no ha habido información, o no le pasó nada a Honduras con ese temblor. ¿Qué fue lo que pasó? No, el sismo está claramente en mar, o sea, está tan lejos de Honduras, si mal no recuerdo el mapa, a grosso modo, que de México. O sea, en realidad no está abajo de Honduras, ¿no? Eso le da una dinámica, ¿no? Claro, eso porque las ondas se atenúan con la distancia. Entonces, en realidad no ocurrió bajo Honduras. Ocurrió, sí, en territorio hondureño, seguramente, en mares hondureños, pero en el mar. O sea, es un sismo del mismo tipo que el de Haití, de la terrible desgracia aquella, ¿no? Lo que pasa es que ese otro sismo, que es de la misma naturaleza, en la misma zona tectónica, ¿sí? Es en el contacto de la placa del Caribe y la de Norteamérica, donde se mueven con un movimiento de corrimiento lateral. Ambos sismos, el de Haití y el del otro día. Lo que pasa es que el de Haití ocurre casi abajo de Puerto Príncipe, ¿no? Entonces, y la magnitud fue comparable, ¿no? O incluso menor. El de Haití produjo una cantidad de muertos brutal, descomunal, no, bueno, cientos de miles. Bueno, en este caso no, porque es un sismo que ocurre bajo el mar y sí produce un pequeño tsunami que está registrado ya en las costas de México, pero bueno, sin mayor trascendencia. Entonces, no, los daños en Honduras no estoy bien al tanto, no me he puesto pero sí. pero yo te diría, Víctor, de las cosas, yo te lo podría decir. Hemos estado buscando y no ha habido, de no ser seguramente. No debería. Yo esperaría, pues. Que no. ¿no? Oye, a ver, volviendo a este asunto que llamó incluso tanto la atención de Nature, de tu ensayo, lo que pasó el 19 de septiembre, ¿por qué no ha tenido tantas réplicas? ¿Qué es lo que ha sucedido? A diferencia, porque sé que forma parte del estudio, ¿no? A diferencia de lo que sucedió el 7 de septiembre y esa fuerte réplica, ¿te acuerdas? Del 23 de septiembre. Correcto, o sea, nosotros llegamos días después allá a Oaxaca y los estudiantes del Politécnico que fueron a hacer todo un trabajo, unos de ellos decían, yo me venía bajando del camión que me llevó para hacer mi trabajo social. Y en el momento en que me bajé, se vino el temblor y vieron cómo muchas casas se cayeron. Se abrazaban entre ellos un poco como en un acto de tratar de sentirse alguna solidaridad. A ver, ¿por qué? Ahí veíamos y te digo, yo estuve en Guerrero ahora y ahí va temblor ahí, y en Oaxaca, que estuvimos a final de año con motivo de regresar a Juchitán, ¡bum! Ahí, ¿no? Pero, ¿por qué no hubo réplicas, para darte todo este preámbulo, perdón, Víctor, en el caso del 19 de septiembre? Sí, este tipo de sismos, ambos terremotos, el del 19 y el del 7, son de la misma naturaleza, en el sentido de que son sismos de profundidad intermedia, es decir, considerablemente más profundos que la mayoría de los sismos en México que ocurren bajo las costas de Guerrero, como el de 85, o bien los otros que hemos citado ya de 2012, 2014, son más profundos y ocurren dentro de la placa subducida de Cocos, la placa oceánica que se va por abajo del continente. Esos terremotos ocurren bajo el continente. Ahora, el del 19, que es un sismo que, en fin, típico para nosotros, ¿no? O sea, es atípico por la magnitud y la cercanía a la Ciudad de México y por sus consecuencias, pero en realidad el mecanismo físico que le da origen es algo que tenemos ampliamente estudiado. Hay muchos sismos de esta naturaleza que han ocurrido en Guerrero. ¿No? El 11 de diciembre de 2011, por ejemplo, hubo un 6.5 que yo estudié en particular, del mismo tipo, o el 16 de junio de 2013, un Día del Padre, más cercano a la Ciudad de México, muy intenso, no tuvo daños, pero la gente debe recordarlo porque fue muy intenso. López Dóriga dijo en la noche, este sismo de magnitud fue 5.9, pareciera de magnitud 9,
decía él, ¿no? O sea, es decir, la sensación que tuvo la gente fue esa. Entonces, este tipo de sismos ocurren y seguirá ocurriendo. Ahora, los caracteriza el que tienen muy pocas réplicas, los de Guerrero, los de ahora como en Puebla, el Estado de México. Ahora, no así el sismo de muchísima mayor magnitud, o sea, que liberó aproximadamente 32 veces más energía sísmica, que es el del 7 de septiembre, el 8.2, ¿no? Ese terremoto, ¿por qué tiene tantas réplicas en comparación de los otros, o el del 19? Pues, a ver, no es tan fácil responder, pero yo diría que es por la magnitud, es decir, la perturbación que, que provoca en las rocas, en la corteza, una ruptura tan grande, es una razón. Y la otra, posiblemente también, es porque la ruptura ocurre debajo del lecho oceánico, donde los fluidos pueden con mayor facilidad penetrar, infiltrarse hasta el contacto de las placas, y eso tiene implicaciones en la resistencia de la roca, ¿no? Y por lo tanto promover mayores réplicas. ¿Tú crees que hayamos aprendido algo o no? ¿Cómo la ves, Víctor? Sin escepticismos y sin azotes, para decirlo claro. Pero digamos, tú estás en una posición en donde tú alcanzas a ver qué pasa, has venido viendo qué pasa, y eres un ciudadano al fin y al cabo, ¿no? O sea, sales a la calle, llegas a tu casa y a ti pues, pueden ser las 3 de la mañana y también te tiembla, ¿no? O tienes una casa en que no tiembla. No. Pues es imposible, ¿no? Sí, ¿no? Claro, sin duda, es decir, o sea, de esta experiencia se va a aprender muchísimo. Es que el conocimiento sólido que eventualmente se traducirá en medidas preventivas aún mejores de las que ya existen, lleva tiempo. Es decir, hace falta, y hay muchos ingenieros ahora analizando qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, en dónde pasó lo que pasó, y para contrastarlo con lo que ya sabíamos. O sea, a raíz de 85 fue una revolución, ¿no? O sea, se instrumentó la Ciudad de México y empezamos a registrar miles de terremotos con base en los cuales se llegó a esta microcaracterización del movimiento. ¿Para qué? Para adaptar los códigos de construcción, que hoy es un código excelente. Pero claro, como en 85, o sea, el reglamento vigente en 85 de construcción se pensaba también apropiado, ¿con base en qué? Pues con la poca información que había, que se desprendió sobre todo del sismo del 57, el que tiró el Ángel de la Independencia. Ahí empezó la ingeniería sísmica en México y toda la evaluación del peligro como tal. Bueno, ¿qué resultó el 85? Pasa algo de lo cual no teníamos conocimiento, no había antecedente, no teníamos noción de la dimensión del peligro. Entonces todo cambia. Entonces ahora, hablo de esto porque haciendo la analogía con ahora el 19, bueno, pues un sismo muy diferente al del 85, por muchas razones, que yo supongo que sí va a enseñarnos muchas cosas en cuanto a lo que no habíamos podido considerar como sismólogos, que finalmente somos los que proveemos el insumo inicial del cual cualquier medida o estrategia preventiva se desprende, o sea, porque nosotros estudiamos la amenaza, el peligro, y ya todo lo demás, para reducir la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, pues se desprende necesariamente. Entonces yo supongo que sí va a haber un gran aprendizaje, sí, debería, desde luego. Oye, ¿estamos cerca de otro megatemblor? No, nadie puede saberlo. Pero digamos, en términos de lo que ha pasado con la liberación de energía, tanto del 7 de septiembre con su réplica 23 como la del 19 de septiembre, nos coloca, no para estar tranquilos, no se trata de eso necesariamente, sino más bien se liberó suficiente energía como para que tenga que pasar algún tiempo para que otra vez la Tierra se acomode, etcétera. Claro, efectivamente, cuando ocurre un sismo se relaja la Tierra, o sea, sí hay una liberación de energía que de alguna forma en ese lugar específico donde ocurrió el sismo cualquiera, pues tardará más el siguiente, ¿no? Eso es a lo que me refería, sí. Correcto, pero digamos, hay muchas zonas en México susceptibles de romper, que no tienen ninguna relación directa con los sismos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro. Entonces, a ver, si ocurre un sismo de magnitud, por ejemplo, el 85 fue de magnitud 8. Bueno, si hubiera ocurrido un terremoto de magnitud 7 en la misma zona donde rompió el del 85, pues este de magnitud 7 hubiera liberado pues un poco menos, quiero decir, de la 30ª parte de la energía que liberó
El de de 85. El Entonces, de en 8. realidad, el que rompa un magnitud 7 pues es casi insignificante, Fíjate. ¿no? Tendría que romper decenas de magnitud 7 para eventualmente liberar la energía de un magnitud 8. Por no hablar de magnitud 6, bueno, pues se necesitarían 1000 sismos de magnitud 6 para liberar la energía acumulada para un magnitud 8. Entonces, en realidad, si bien es correcto el razonamiento, los sismos liberan energía, pero depende de el tamaño de estas rupturas, la cantidad de energía. Entonces, Sí, claro, me queda clarísimo. Oye, Victoria, a ver, el asunto de que haya temblado el 7 de septiembre y luego el 23 de septiembre esta fuerte réplica y que ahora que te lo digo, estuvimos en Ixtepec, Ixtaltepec, en Juchitán, en Santa María Xadani, y que sigamos sintiendo los temblores, son las réplicas interminables. Sí, ahí lo que pasa es que en esa réplica a la que haces tanto referencia, estrictamente hablando, Sí. desde el punto de vista sismológico, no la llamaríamos réplica. Es Ah, curioso, ¿eh? a ver. Es una cuestión de definición. No, en no, no, realidad. pero que una cosa quiere decir una cosa y otra. Lo cual no significa que no haya sido consecuencia de ese sismo, la réplica, o este evento, en muy sentido, que no haya sido consecuencia del grande. Sí lo fue, pero a ver, nosotros definimos réplica como todo evento que ocurra en el mismo plano de falla, en la misma, donde ocurrió el sismo principal, en un lapso dentro del cual la tasa de sismicidad, la cantidad de sismos por día, sea anómalamente alta. Muy bien, este otro ocurrió lejos, tierra adentro, no en el mar, tierra adentro, fue un sismo normal, superficial, o sea, es un sismo que geográficamente no coincide con la zona de ruptura del 7 de septiembre, pero que sin duda fue producido por la perturbación de esfuerzos, la deformación inducida en la corteza por el sismo grande. Entonces, pues sí, cuando ocurren sismos grandes, pues es tan grande la perturbación que pueden, digamos, desatarse eventos en fallas aledañas que estén listas para romper, ¿no? Claro, eso es muy bueno porque entonces, a ver, estas imágenes son tuyas, ¿no? ¿Ahí qué explicas? Sí. A ver. Sí, bueno, esto sí, es el trabajo que justo publicamos, decía yo, en diciembre del 16. Esta animación de esta forma tan bonita la hizo el New York Times, con base en nuestros resultados. Fue una cosa extraordinaria lo que lograron hacer. Oye, tienes razón que está muy bonita, más allá de lo que significa, ¿no? Sí, es muy parlante, ¿no? Sí, Vemos ahí claramente cómo las ondas sísmicas en el modelo que estamos estudiando se amplifican dentro de la zona urbana, es decir, concretamente la zona de suelo blando, el lago, la zona del lago, ¿no? Entonces, es justamente con este tipo de simulaciones computacionales. Querrá decir, perdón que te interrumpe, que la zona de la Sierra de Guadalupe y allá no se llegó a sentir. O sea, o el efecto, o sea, se siente en menor medida, mucho menor medida, ¿no? En menor medida, así es. O sea, ¿pudo haber zonas de la Ciudad de México en que no se sintiera muy fuerte? El 19 se sintió fuerte en todos lados. O sea, es decir, la aceleración máxima del suelo, que es un parámetro, digamos, que usamos mucho para cuantificar qué tan violenta fue el sismo, en zona firme, o sea, no en los sedimentos lacustres que amplifican brutalmente el movimiento, sino en zona firme, fue 2 veces más grande en CEU, ciudad universitaria, donde tenemos el sitio de referencia en roca firme por excelencia, fue de 57 Gales es una unidad de aceleración, que es 2 veces mayor que la de 85. Entonces, en general, en todos lados se sintió fuerte, pero hubo lugares dentro de la zona del lago donde fue mucho más grande que en la zona circundante de roca firme. Entonces, sí. Se puede quedar como 7, ¿qué fue? 7.6, ¿no? 7.1, perdón. Como 7.1. Otras zonas pudo haberse sentido con una, ya no se dice magnitud, ¿verdad? No, sí es correcto, la magnitud, sí. Magnitud pero 7. Sí. ¿Pudo haber sido magnitud 7.5 en Ceú, por ejemplo? ¿O no? A ver, sí, tal vez a lo que te refieres a lo siguiente. Una cosa es la magnitud de un evento, que fue de 7.1, y otra es la intensidad de dicho evento en un lugar específico, ¿no? Exactamente. O sea, la intensidad de un mismo sismo va a variar conforme uno se aleja del epicentro. Conforme uno se aleja, la intensidad, la violencia de la sacudida es menor. Entonces, en CEU la intensidad fue muy grande, la más alta registrada hasta hoy, como ya decía, y de la misma forma, dentro de la cuenca de los sedimentos lacustres, la intensidad cuantificada en términos de la aceleración máxima registrada del suelo también fue la más alta
registrada. Oye, ¿no? aguantó CEU a pie firme, la torre de rectoría, la torre de humanidades. Claro. ¿No? Lo que pasa es que, fíjate, para entender cómo amenaza un terremoto las estructuras, ese ya es otro problema. Sí. O sea, ya no solo depende de qué tan violento se sacudió el piso, depende del contenido de frecuencias, de las oscilaciones que vienen dentro del campo de ondas. Entonces los ingenieros estudian con base en ese registro sísmico, dicen, bueno, tienen medios, formas teóricas para estimar qué tan violento debió ser la sacudida en un edificio de tal altura. Sí. Que es muy diferente a la aceleración, porque la estructura responde a la excitación. Entonces, en la Ciudad de México, en el 19, hubo lugares donde se registró aceleraciones para edificios de alrededor de 10 pisos, de más de una vez la aceleración de la gravedad, más de 1.200 gales, que es extraordinariamente alto, ¿no? Y se siente más, aparentemente, que en el lugar que está junto. Por decir, digo, claro, la estructura se mueve con una violencia muy grande. Oye, es una pena, nos falta un minuto, la verdad. A ver, una pregunta, ¿están haciendo algo con los japoneses? Es correcto, es correcto. Un gran proyecto de investigación en la brecha sísmica de Guerrero, donde hemos instrumentado esa región, ¿no? Donde no ha ocurrido un sismo desde hace mucho tiempo, y es una instrumentación sin precedente en el país y casi en el mundo, donde hemos instalado muchos instrumentos en el fondo del mar y en la costa con el fin de monitorizar cómo se deforma la corteza continental para cuantificar el potencial sísmico, o sea, qué tanta energía se ha acumulado y, por lo tanto, qué tan probable es que ocurra un terremoto grande ahí, ¿no? Entonces, sí, es correcto. La alerta sísmica es una maravilla, ¿no? Puede serlo. Ah, qué bien, a ver. Puede ser. Vamos a pararnos, nos vamos a sacar una fotografía de final y me lo vas contando, pero sí que me importa ver eso. A ver, sí. ¿Por qué puede serlo ahí en esta cámara, si no te importa? La alerta sísmica. La alerta sísmica es, digo que puede ser algo extraordinario siempre y cuando haya una educación en la población suficiente para que los que seamos alertados sepamos qué hacer donde estemos. De lo contrario, podemos incurrir en riesgos mayores a los que supone la amenaza sísmica. Hay que educarnos. Absolutamente, absolutamente. O sea, ¿estarías de acuerdo en que cada mes hiciéramos un simulacro? Pues no lo sé, eso ya que lo analicen los psicólogos, los sociólogos, pero tal vez sea la mejor estrategia, tal vez no lo sé, sí, claro, pero sí hay que saber muy bien. Desde luego hay que estar informados para que sea efectiva la reducción del riesgo, ¿no? Bueno, es un gusto y felicidades grandísimas, Víctor. Oye, Javier. Y ahora sí que gracias en nombre de todos, que nos vas avisando qué pasa. Bueno, gracias, pásela bien, hasta mañana, adiós.